Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y dentro de nuestra etapa final de la metodología DMAIC de Lean Six Sigma, tenemos la etapa controlar. A esta etapa se ingresa luego de haber hecho una implementación exitosa. Después de definir, medir, analizar y mejorar. Mejorar quiere decir que hemos recogido un buen fruto del trabajo realizado con los pasos anteriores de la metodología, que hemos logrado mejorar, y ahora nuestro objetivo en la etapa controlar es garantizar que esa mejora sea sostenible. ¿Cómo? A través de un plan de control. Un plan de control sencillo. Entonces vamos a mirarlo a ver. Ok. Nos pasamos aquí al PowerPoint, plan de control, y lo llamamos diagrama de control de calidad de proceso, que hace parte de algo que también se puede llamar plan de gerenciamiento de proceso, y contiene unos elementos básicos: una documentación del proceso clave, métricas críticas para hacer seguimiento del comportamiento del proceso, recolección de datos, análisis, plan de comunicación y reporte de esos datos, y unas estrategias o acciones predefinidas de cómo intervenir el proceso en caso de alguna anomalía. Nuestro tablero de gerenciamiento de proceso combina la utilidad de un diagrama de flujo con la capacidad de una matriz para mostrar relaciones. Facilita el gerenciamiento del proceso, al documentar lo siguiente. Estandariza cuáles son los pasos del proceso que vamos a controlar, quién ejecuta estos pasos y cuándo. Mide y sigue dónde en el proceso se toman los datos, quién toma la información, cómo se reúne y se registra dicha información, con qué frecuencia se toman los datos. Y responde quién toma acción basada en los datos, dónde se documentan las acciones tomadas históricamente. Este es nuestro formato de tablero de gerenciamiento de procesos, que adicionalmente les va a llegar en formato Excel. ¿Ok? Nuestro archivo se llama Process Management Chart, o también lo podemos llamar tablero de gerenciamiento de procesos si lo paso al español. Entonces vamos a explicar cómo se maneja el formato. Y entonces en su mente tengan en cuenta que estamos construyendo un plan de control. Importante documentar el nombre del proceso que se va a controlar, quién es el dueño del proceso. El process owner o dueño del proceso es el responsable de la ejecución del plan de control. Es el responsable de mantener la mejora que se ha logrado. ¿Quién es el cliente del proceso? ¿Cuál es la CTQ o la variable crítica de la cual estamos hablando? ¿Sí? El nombre del mapa de flujo, si es que existe, y la localización, donde está físicamente ese flujograma de proceso. Bueno, entonces, importantísimo vincular los pasos del proceso. Cada paso del proceso puede tener su propia métrica. ¿Ok? Entonces están los pasos del proceso, cuál es la variable que vamos a tomar, cuál es la unidad de medida, quién la registra, quién registra los datos de esa variable, con qué frecuencia, qué tipo de gráfico de control se va a implementar y en qué casos se reacciona. En qué casos se va a considerar que el proceso estará fuera de control estadístico. Y quién sería el responsable de reaccionar y de qué forma lo haría. Entonces miren, aquí está explicado de mejor manera. Paso
del proceso donde se hace la medición, qué se mide, qué variable, cuál es la unidad de medida de esa variable, quién la registra y cómo vamos a manejar las situaciones de fuera de control estadístico. Esto es básicamente un plan de control. Aquí hay un ejemplo donde cada línea, ¿sí?, corresponde a un escenario de control que tiene especificado su paso del proceso, cuál es la variable que estamos controlando, quién registra, con qué frecuencia se registra, si es diario, si es semanal, si es cada hora, cada media hora, en qué tipo de carta de control vamos a poner esos datos y ante qué situación de fuera de control vamos a reaccionar, si es un punto fuera de los límites, si es una tendencia, si es una racha, quién debe reaccionar y de qué forma. O sea, tú como Greenbelt tienes que dejarle especificado al dueño del proceso qué es lo que tiene que hacer. En otros términos, dejarle todo molidito para que él simplemente lo ejecute. Tú eres quien diseña el plan de control y el dueño del proceso es el responsable de ejecutarlo tal y como tú lo dices. Lógicamente, cuando estemos iniciando el plan de control, pues es posible que se requiera un acompañamiento de tu parte como Greenbelt, pero siempre será necesario hacer un plan de entrenamiento para las personas que van a participar en él. En esencia, es como un PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. El planear es, bueno, cuáles son los pasos del proceso, en cuáles de esos pasos y en qué puntos vamos a establecer puntos de control, cuáles son las variables que vamos a establecer como control, ante qué situaciones vamos a reaccionar porque vamos a considerar que el proceso perdió su estado de control estadístico y cuáles son las acciones que vamos a tomar. ¿Ok? Flujograma, variable, indicadores de situación fuera de control, como decir, mire, tiempo perdido al menos cada 2 horas, pero cuando la variable sobrepase del límite inferior, vamos a hacer tal cosa y tal persona es responsable. Si se sale por el límite de control superior, ya vamos a tomar otra acción y quién será el responsable. Bueno, este formato se les está enviando a ustedes en Excel, ¿sí?, donde van a ver un ejemplo del tablero vacío y un ejemplo del tablero diligenciado. Bueno, espero les sea muy útil. Muchas gracias.